Dios te bendiga y Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla como cada día el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Esta semana estamos viendo el desierto. Ayer veíamos en Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, Él sabe que tú estás pasando este gran desierto. Y veíamos la importancia y la necesidad de ello. Hoy vamos a ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Toma tu Biblia conmigo. Éxodo 3, verso 1 y 2. Dice la palabra lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Lo que vemos aquí es como lo primero que nos dice la palabra en el capítulo 3, verso 1 de Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de su suegro. O sea, alimentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, o sea, el monte Sinaí, lo importante que es el monte Sinaí. Y allí se le apareció el ángel de Yahvé. Bien, la importancia de que no solamente el Señor se aparezca en tu vida, no solamente que el Señor trate con tu vida, no solamente que el Señor quiera comunicarse contigo, que eso ya de por sí es toda una bendición, y eso ya de por sí es algo muy hermoso y muy a tener en cuenta, porque ahí vemos cómo el Señor quiere tratar contigo. No solamente vemos cómo el Señor quiere tratar en este caso con Moisés, pero hoy en día el Señor trata con todos y con cada uno de sus hijos. No tienes que estar a la altura de Moisés para que el Señor trate contigo. Simplemente tienes que obedecerle, someterte a su voluntad, someterte a su palabra, y Él hará el resto. No tienes que hacer otra cosa, simplemente hacer la voluntad de Dios, esperar en la voluntad de Dios, confiar en la voluntad de Dios. Pero lo importante, lo llamativo de este texto, lo significativo de este texto, es que estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro, o sea, trabajando, para que tú me entiendas. Moisés estaba trabajando cuando el Señor lo llamó para hacer una obra que Él quería que hiciera. Lo llamó en el desierto, apacentando a las ovejas, en un trabajo que para cualquiera de nosotros sería lo más monótono del mundo. Figúrate hoy en el tiempo en el que vivimos, en el tiempo de los ordenadores, en el tiempo de los teléfonos móviles, en el tiempo de las tablets, en el tiempo de Internet, de las llamadas telefónicas, de los coches que van y que vienen, aviones, barcos, etc. Y hoy en día esto sería algo que escaparía a nuestra mente. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, que los llevaba a través del desierto hasta el monte Sinaí. Qué diferente es el tiempo. Cómo ha cambiado las cosas, igual que estaba haciendo lo mismo también el rey David cuando fue llamado. Estaba apacentando las ovejas de su padre, o sea, haciendo su trabajo. Haciendo su trabajo simplemente es lo que tenía que hacer, es como lo tenía que hacer. Muchas veces esperamos que Dios nos hable, primero de forma audible y segundo
de forma que realmente sea la voz de Dios la que nos ha hablado. Esperamos que el Señor nos hable en un culto hermoso de adoración, en un culto hermoso de júbilo, o en una vigilia, o en un día de ayuno y oración, o en una palabra importante que traiga el predicador o el pastor esa semana. Y esperamos que el Señor nos hable de forma audible, como le habló a Moisés, o como le habló al apóstol Pablo en el desierto de Damasco. En el desierto le habló Dios también a Pablo. Qué significativo es cómo el Señor usa el desierto para comunicarse con las personas. Qué significativo es esto, ¿verdad? Pero Moisés estaba haciendo algo honroso. Moisés estaba alimentando las ovejas de su suegro cuando el Señor se comunica con él. Moisés no estaba perdiendo el tiempo. Moisés no estaba alejado de la voluntad de Dios. Moisés lo que hizo años antes, que tuvo que salir de Egipto, porque quizás se tomó la justicia un poco por su mano, con el tiempo iba a tener su beneficio, con el tiempo iba a tener su recompensa como la que Dios tuvo la recompensa con Moisés. Iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Ya desde pequeñito fue librado de una muerte prematura. Y ya Dios contaba con él para un propósito determinado para él. Y dice el verso 2 de capítulo 3 de Éxodo, que allí se le apareció el ángel de Yahvé, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Este texto ya lo sabemos mucho de nosotros. Qué significativo es que se comunique el ángel de Dios, o que sea Dios el que se comunique con él, y que sea a través de una zarza ardiendo, mediante una manera poco natural de comunicarse con él. Pero ¿dónde estaba Moisés? En el desierto. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Su trabajo. Que estuviera más agradado o menos de hacerlo, eso no vamos a entrar a valorarlo. Pero piénsate que quizás Dios se comunicará tal vez contigo en el desierto. Y para muchos el desierto es su puesto de trabajo. Para otros el desierto igual sea su propio hogar. Pero Dios se comunicará contigo en el desierto, como se ha comunicado con otros hombres y con otras mujeres a través de la historia bíblica y a través de los tiempos. Y estaba haciendo algo, dice aquí, las ovejas de su suegro. O sea, no eran ni de él siquiera. Igual que David, no eran suyas, eran de su padre. Las que cuidaba Moisés no eran suyas, eran de su suegro. Todavía peor, porque si aún fueran de él, pues mira, pero no, las ovejas pertenecían a su suegro. Igual que las ovejas que cuidaba Jacob también pertenecían a su suegro. Todavía más, el Señor quiere prepararte, hablarte en el momento necesitado, en el momento concreto, en el momento exacto, en el momento oportuno, en el momento apropiado. Ahí es donde el Señor quiere comunicarse contigo. Ahí es donde el Señor quiere hablar contigo, porque sabe lo que va a hacer contigo, porque necesitas un trato de Dios en tu vida, porque sabe que como sigas por esta manera no vas a terminar bien, porque sabe que como no frenes y cambies el sentido de la marcha de tu vida, no vas a terminar bien. Piénsate eso muchas veces. No veas lo que tienes o lo que no tienes. Mira, Moisés cuidaba las ovejas del suegro y no eran de él. David cuidaba las ovejas de su padre y ni siquiera eran de él. Los pastores pastoreamos al rebaño, lo que llamamos las ovejas, pero no son nuestras, son de Dios.
le pertenece a Él. Solamente el Señor la entrega a nuestras manos para que la apacentemos, para que la alimentemos, para que le traigamos la palabra de edificación, de consuelo, de exhortación a su vida, para que sepa lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, para que no sea engañada o manipulada por el diablo. Pero siempre el Señor tiene maneras de hablar, tratando con el pueblo en el desierto, tratando con Moisés, haciendo el trabajo de las ovejas de su suegro allá en el desierto de Madián. Por eso, piensa en todo esto. Piensa en la manera en cómo Dios se le manifestó y cómo lo hizo. Que el Señor te guarde y te bendiga. Te espero mañana. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube indicando Devocional Pastor Armando Ruiz, o en el Play Store indicando Proyecto Corazón o radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.